de no dar tiempo, vamos a ir empezando. Bueno, mi nombre es Rocío Busto, soy cirujana en el privado y vamos a empezar con la reunión científica de la Asociación de Cirugía de Córdoba de diverticulitis aguda. Van a empezar presentando el doctor Guami Alma, perdón, del Centro Gallego de Buenos Aires, presentando manejo multidisciplinario de la diverticulitis aguda complicada de la intervención percutánea a la cirugía. Así que, Doc, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy el doctor Carlos Mosquera, residente de cirugía de tercer año del Centro Gallego de Buenos Aires. Hoy vamos a hacer la exposición junto a mi compañero, el doctor Jorge Luis Guamialama, residente de cuarto año de cirugía del Centro Gallego también, sobre un caso interesante de diverticulitis aguda complicada y cómo la manejamos en nuestro sanatorio. Antes que nada, muchísimas gracias a la asociación por darnos el espacio para poder participar. Esperemos que disfruten y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, nos la pueden hacer sin ninguna complicación, ¿sí? Bueno, iniciamos. Tenemos el caso clínico de un paciente masculino de 68 años de edad que como antecedentes personales presentaba hipertensión arterial, una arritmia no afiliada y una hiperplasia prostática benigna. Como único antecedente quirúrgico, el paciente se había realizado una resección transureteral de próstata, esto en el año 2023. Medicación habitual, él usa valsartán, amlodipina, bisoprolol. Como hábitos perniciosos, nos había comentado que es exfumador. No tenía ninguna alergia conocida. Bien, el motivo de consulta del paciente, esta misma fue el día 5 de junio del año en curso, fue por un cuadro de dolor, distensión abdominal y fiebre. En el relato del paciente, él nos refirió que presentó cuadro de un mes de evolución de dolor abdominal, que tenía predominio hipogastrio, había consultado a guardia previamente en nuestro sanatorio, no había tenido acercamiento al servicio de cirugía general y en estas dos ocasiones previas él había recibido tratamiento sintomático pensándose en cuadro de una gastroenteritis. El día 5, como les mencioné, el paciente presenta persistencia de los síntomas antes mencionados, incremento también del dolor y asociado a esto presenta registros febriles de 38 y 39 grados. Por este motivo acude a guardia nuevamente. Cuando nosotros nos acercamos a la valoración del paciente, nos encontramos con un paciente que estaba lúcido, estable hemodinámicamente, que como hallazgos positivos en el examen físico se encontraba con un abdomen distendido, timpánico, doloroso en el abdomen inferior y no tenía defensa ni reacción peritoneal. Se le realizó un tacto rectal en el cual no se evidenció ninguna particularidad más que la ampolla rectal vacía. Bien, al ingreso del paciente se le realizaron estudios complementarios, entre estos un laboratorio y una tomografía axial computada de abdomen y pelvis con doble contraste. En el laboratorio, como datos positivos, vimos que el conteo de glóbulos blancos estaba elevado, con un valor en 17.300, con desviación a la izquierda, eh, una urea en 73 y una creatinina en 1.3, es decir, una injuria renal que, bueno, sin tener un antecedente previo de enfermedad renal. A su vez, se le realizó la tomografía, que es la que tenemos en pantalla, ahora la van a ver. En la misma lo que se evidencia es una colección a nivel de la pelvis de aproximadamente 6 por 6 centímetros que se encontraba anterior a las arterias ilíacas comunes y también lesiones diverticulares a nivel del sigma, las mismas múltiples, con una rarefacción leve de la grasa mesentérica adyacente. Cabe recalcar que en este estudio no se evidenció presencia de líquido libre, ni pericolónico, ni laminar, y tampoco presencia de neumoperitoneo. Ahora, bueno, en la siguiente diapositiva, la que tiene en pantalla, está señalado en la imagen de la izquierda la colección pélvica que se encontraba anterior a las arterias ilíacas, la misma, bueno, el tamaño antes mencionado, encapsulada y con un nivel hidroaéreo. En la imagen a la derecha y señalado con una flecha roja, podemos ver lo que sería a nivel del sigma, las lesiones diverticulares que presentan, bueno, inflamación localizada,
sin presencia de líquido libre y múltiples. Bueno, en este contexto se decide primero el ingreso del paciente a sala general, un paciente que estaba compensado, y bueno, en ese momento ya entramos en debate entre el posible diagnóstico de este paciente, porque nos llamaba mucho mucho la atención la colección que presentaba a nivel pélvico, sin presentar a su vez muchos signos de complicación de la diverticulitis a nivel del colon sigmoides. El paciente fue ingresado, se lo dejó en una vía oral, se trató con fluidoterapia, se le inició un antibiótico empírico, que en este caso fue la ceftriaxona y metronidazol, y fue presentado al servicio de cirugía percutánea. Se lo encasilló al paciente como un cuadro de diverticulitis aguda Hinchey 2 por tener un absceso pélvico distal. ¿Por qué al servicio de cirugía percutánea? Por presentarse la colección mayor a 4 centímetros. Bueno, en este contexto, el día 6 de junio se le realiza al paciente un drenaje percutáneo guiado por tomografía, que es la imagen que tenemos en pantalla, es una tomografía que se hace ahí en el momento, en el cual, bueno, se pudo realizar sin ninguna particularidad el drenaje percutáneo. Ahora lo van a ver cómo va directo a la colección. En ese mismo procedimiento se realizó el drenaje y se obtuvo 65 mililitros de un débito purulento, el cual fue enviado a cultivo. Eh, nada, se dejó el drenaje multipropósito a débito y el paciente, posterior al procedimiento, no presentó ninguna intercurrencia, siguió su internación en sala general. Como rescate bacteriológico de esta colección pélvica, encontramos una E. coli y un enterococo sensibles a piperacillina tazobactam. Fue en ese momento que se decidió el cambio de antibiótico previo que tenía ceftriaxona y metronidazol. Bien, siguiendo con la evolución de nuestro paciente, lo tomamos en un lapso de tiempo desde el día 7 de junio hasta el día 13 de junio, en el cual presenciamos una evolución tórpida del cuadro clínico. El paciente permanecía con distensión abdominal. El abdomen, si bien no presentaba dolor ni signos de irritación peritoneal, permaneció siempre distendido. No había signos de tránsito intestinal. El laboratorio permanecía con elevación de glóbulos blancos. Y el día 9 de junio se observa un cambio en la característica del drenaje percutáneo que siempre se encontró a débito, que aproximadamente nos daba un débito de 25 a 30 ml de débito purulento, y el débito purulento cambió de característica a débito entérico. En este contexto se decide realizarle al paciente una nueva tomografía el día 9, que es la que van a ver a continuación, donde podemos ver el drenaje percutáneo que va a la colección, la cual no se encuentra resuelta del todo. Y a nivel del sigma, sí se ve ahora un aumento en la rarefacción de la grasa pericolónica. También se ve ahora sí la presencia de líquido laminar, tanto en la correa parietocólica izquierda como derecha, y escaso líquido laminar también en fondo de saco de Douglas. Y bueno, con esta imagen se decide realizarle una intervención quirúrgica al paciente. ¿Qué se decidió hacer en este momento, en este caso? Una laparotomía exploradora, ¿sí? Esta fue realizada el día 13 de junio. En la misma, bueno, se realizó el procedimiento quirúrgico. Como hallazgos intraoperatorios, se evidenció primero a nivel del colon sigmoides una perforación diverticular, la cual se encontraba bloqueada por un plastrón. También la presencia del drenaje percutáneo que atravesaba el borde mesentérico del intestino delgado, y lo que aparentaba ser una lesión puntiforme a ese nivel, además de un despulimiento de un segmento de la serosa del intestino delgado que se encontraba a 1,60 m de la válvula ileocecal.
¿Qué se realizó en este contexto? Por encontrarse un proceso inflamatorio avanzado, se decidió realizar una operación de Hartmann, abocar una colostomía al flanco izquierdo y una enterectomía, que bueno, fue la resección de 40 centímetros de intestino delgado y posterior una entero anastomosis término-terminal. En el procedimiento no se evidenció peritonitis fecal, sí se evidenció peritonitis purulenta en dos cuadrantes. Se realizó una toma de cultivo de ese líquido abdominal, el cual dio como positivo un Enterococcus faecium y una Candida albicans. Eh, el paciente, si bien toleró bien el procedimiento, fue trasladado posterior a este a la unidad cerrada del sanatorio, donde se le inició nutrición parenteral y bueno, tuvo manejo por sus crisis hipertensivas con antihipertensivos endovenosos y antiarrítmicos. En este caso, la antibioticoterapia se le añadió por los rescates de los gérmenes antes mencionados, el Linezolid y el Fluconazol, de los cuales cumplió 5 y 10 días respectivamente. Bien, el paciente permaneció hasta el día 21 de junio en unidad cerrada. En este día se decide su pase a piso e inicio de la dieta. Como mencioné hace un momento, el paciente durante todo este tiempo permaneció solo con nutrición parenteral y en conjunto con el servicio de infectología se decidió la suspensión de la antibiótico-terapia. Bueno, tenemos una tomografía de control del día 23. El paciente, bueno, al día 24 de junio presenta en sala general una intercurrencia, un episodio subfebril de 37,5 y una leucocitosis en 18.000. Por no encontrarse, no evidenciarse ni foco respiratorio, tampoco urinario, se decide realizar una nueva tomografía abdominopelviana y en la misma se evidencia a nivel de la fosa ilíaca izquierda una colección, una nueva colección que no se evidenciaba en ninguna de las eh, tomografías anteriores, y se decide nuevamente realizar un drenaje percutáneo. ¿Por qué un drenaje percutáneo? Porque si bien el paciente había presentado un único registro aislado y una elevación de glóbulos blancos, permanecía estable hemodinámicamente con el tránsito adecuado a nivel de la colostomía y con buena tolerancia a la vía oral y siempre compensado hemodinámicamente. Se realizó nuevamente un drenaje percutáneo a la colección de fosa ilíaca izquierda, que es lo que van a evidenciar en la tomografía en pantalla. Se realizó nuevamente un cultivo y arrojó los mismos gérmenes que habíamos encontrado en el líquido abdominal del segundo procedimiento. Se continuó el esquema antibiótico con linezolid y fluconazol. Y bueno, posteriormente se evidenció en una nueva tomografía de control la resolución total de esta colección, por lo que se decidió después el retiro del drenaje percutáneo y el seguimiento de la terapia antibiótica, pero a nivel domiciliario, ¿sí? El paciente fue dado de alta el 1 de julio. Se dio su alta sanatorial, continuó antibiótico-terapia, continuó en los controles tanto con cirugía general, con el equipo de coloproctología y de infectología. Y bueno, ese fue nuestro caso. Acá al final les pusimos una línea del tiempo como para recapitular un poco. Si es que quieren hacer preguntas acá, algo que no haya quedado claro, lo pueden hacer. Básicamente el paciente presentó casi un mes de internación. En ese mes de internación el paciente tuvo 3 procedimientos distintos, el cual constó de un drenaje percutáneo a la colección abdominal, que en su momento se pensó también que podría haber sido un tumor abscedado de intestino delgado. Eh, También, bueno, el segundo procedimiento quirúrgico, que fue la laparotomía exploradora,
en el cual realizamos el Hartmann, el retiro del drenaje percutáneo, la enterectomía más anastomosis. Después, la internación del paciente en terapia intensiva, su paso a sala general. Y la última intercurrencia, que fue el día 25 del 06, en la cual encontramos la última colección y por la cual se volvió a realizar un drenaje percutáneo. El alta sanatorial del paciente y bueno, afortunadamente el paciente tuvo una evolución favorable. Recién nos visitó la semana anterior para el plan de reconstrucción de tránsito intestinal y estamos en eso. Este fue nuestro caso, fue el manejo que le dimos y nada, muchas gracias por su atención. Bueno, doctor, muy interesante, muy bueno el caso, de verdad. Felicitaciones a vos y al Centro Gallego de Buenos Aires. La verdad que cosas que no nos gustaría que nos pasen a nosotros tampoco. Así que muy bien presentado y muy bien documentado también todo. No, Bueno, me tocó que no los presenté al principio, presentar a los comentadores. Sí, está la doctora Josefina del Bodo del Hospital San Roque, el doctor Javier Minoldo del Sanatorio Allende y bueno, el doctor Pablo Maldonado no pudo encontrarse, así que lo va a reemplazar el doctor Obeide del Hospital Privado. Vamos a iniciar, si les parece, con preguntas de los comentadores para darles prioridad y después, bueno, nos vamos sumando, se va sumando la gente del auditorio. ¿Quieren que hagamos las preguntas y las respuestas ahora por caso? ¿Les parece bien? sí, Perfecto. por nosotros, perfecto. Sí, claro. Vale. Bueno, no sé, los comentadores, doctora Albo, si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación primero a la asociación. Bueno, felicitar a Giancarlo por la presentación. La verdad, un caso complicado. Eh, una cosa, preguntarle, ¿siempre hacen TAC doble contraste? O sea, porque este paciente, o sea, se presentó distendido, con dolor abdominal, todo, entonces sí es como de rutina hacer el doble contraste endovenoso y oral, y si no se transitó después de ese contraste. Hola, Hola, Doc, ¿qué buenas tal? tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Soy compañero de Giancarlo, de acá del Centro Gallego. Muchas gracias igual por la invitación y bueno, con respecto a su pregunta, le habíamos hecho con el doble contraste por el tema que usted mismo menciona, con un cuadro de suboclusión intestinal, dolor abdominal, distensión abdominal y pensando también en un cuadro de diverticulitis por eso. Y de rutina lo hacemos dependiendo del caso, no lo hacemos de rutina. Bien, bueno. Y después, nada, saber si hizo el drenaje. El 9 de junio empezó a tirar entérico, que Sí, era características, o sea, digamos, biliosas, y se retrasó la cirugía hasta el 13. ¿Eso porque se bien. entiende la pregunta? Sí, sí, sí. O capaz yo copié mal, puede ser, pero venía tomando Sí, nota. sí, en realidad, bueno, fue un cambio progresivo del drenaje. Sí, se evidenció el primer cambio, la primera característica que cambió el día 9. eh, pero teníamos un débito que era muy bajo. El día 10, el 10 al 11 es cuando el drenaje empieza a aumentar el débito, aproximadamente de 100 a 150 mililitros en 24 horas, y es aquí cuando se decide la conducta quirúrgica. Si bien nosotros teníamos una evolución tórpida, o sea, tórpida me refiero a que no venía evolucionando favorablemente, no teníamos una regresión en cuanto al cuadro del paciente, no se estaba descompensando, no presentaba alteración hemodinámica. Nosotros tomamos en cuenta que este paciente hasta ese momento permanecía en sala general sin requerimiento de vasoactivos. Así que bueno, en primera instancia, como venía un débito bajo, se decidió expectar y posteriormente sí, cuando presenciamos un débito más abundante, bueno, se decidió la conducta quirúrgica. Bueno, bien. Bueno, y bien resuelto, la verdad. Ya creo que si uno entra y ve el delgado perforado y todo, eh, nada, no queda otra más que hacer un armán, ¿no? Sí, con la diverticulitis esa. Sí.
Y sí, sumado a eso, que decía mi compañero, siempre estuvo de la mano el equipo de coloproctología en seguimiento activo y demás, y fue el equipo de coloproctología quien decidió en su momento, como menciona, por qué se demoró tanto, expectarlo sin un cambio hemodinámico franco, y el momento que cambió rotundamente el débito más el incremento del débito fue cuando se tomó la conducta quirúrgica. Bien. Perfecto, no sé si alguien más de los comentadores, doctor Minoldo, si está por ahí. Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecer y segundo, felicitar a los chicos por la presentación. Les hago una consulta. ¿El drenaje lo hicieron guiado por tomografía o por ecografía? El drenaje se realizó guiado por tomografía. Bien, ¿aspiran las colecciones cuando colocan el drenaje? ¿Perdón? ¿Se hace un aspirado de colección para mandar a cultivo y demás? Sí, 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 sí. En el Bien, momento se hizo la aspiración del drenaje. En ese mismo momento se obtuvo, bueno, los 65 mililitros de un débito purulento franco. bien. ¿Y se hace un segundo control, un segundo barrido tomográfico en el momento para ver que esté bien colocado y demás? Sí, sí, exactamente. Ok, pues muchas veces en ese segundo barrido uno ve realmente si aumenta la cantidad de aire o no, o si aumenta el débito, para sospechar que Sí, esté fistulizada ya esa colección. claro. Sí, justamente como teníamos la comprobación de la tomografía de control, fue que se veía el drenaje que estaba bien metido en la colección y nada de perforación, ningún signo de neumoperitoneo ni líquido libre. Es más, Bien, en la tomografía que se le repite al paciente el día 9 no se evidencia tampoco signos de neumoperitoneo ni líquido. Sí, a nivel del colon sigmoides, pero no a nivel o sea, circundante al drenaje percutáneo ni en fondo de saco. y en algún momento plantearon la posibilidad de hacer la laparoscopía exploradora en vez de la... Se pensó en un inicio, el tema es que nosotros sabíamos que era un paciente que el cuadro lo presentó con un mes de anticipación. Segundo, si bien no teníamos signos tomográficos de que haya una perforación evidente, había la posibilidad de que exista un volcado de débito entérico a la cavidad, así que en este contexto se decidió la laparotomía. Ok, muchas gracias, felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor. Bueno, y Bueno, voy a no hacer un sé, comentario. eso te quería Bueno, presentar. gracias, Rosa. Eh, yo creo que es un caso excelente para reflexionar y para, digamos, para tener en cuenta y dejar conceptos que queden muy claros, porque esta es una enfermedad, la enfermedad diverticular es muy prevalente y las complicaciones aparecen y a todos los cirujanos que hacemos o hemos hecho guardia nos puede tocar. Yo creo que nosotros hemos hecho el mismo manejo, quizás cuando tuve indicación de cirugía, quizás lo hubiéramos iniciado por la paroscopia, pero seguramente lo hubiéramos convertido. Pero siempre una colección diverticular, ya sabemos que fue diverticular y ustedes se plantearon los diagnósticos diferenciales, el manejo es percutáneo. O sea, hay que tratar de todas formas de no hacer un drenaje quirúrgico, siempre de manejo percutáneo y más si el paciente está transitado, no hay signo de oclusión, neumoperitoneo, etcétera. Y conceptualmente, esa colección es el bloqueo de una perforación. Este paciente sí estaba perforado de la diverticulitis, por definición, una microperforación del colon diverticular que se bloquea y hace el flemón o hace la colección, y si no se bloquea, hará la peritonitis y el neumoperitoneo, etcétera, y está toda la clasificación que todos conocemos. Pero aún, que es lo que preguntó el doctor Latif, y ahí levantó la mano, ya doy la palabra, doc, aún, porque estaba en una zona difícil para el drenaje percutáneo, yo no me dedico a eso, pero era central, alta, con muchas asas interpuestas, estaba bloqueado por el intestino delgado, aún que la perforación del intestino delgado haya sido por el catéter o por la punción, yo creo que uno no tiene que quedarse con el concepto de que estos pacientes hay que operarlos, hay que drenarlos por vía percutánea. Y la colección postoperatoria con más razón. Doctor Latif, si quiere hacer un comentario. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. La verdad que estos casos son excelentes para el que lo comenta cuando todo el caso fue presentado.
porque acá, entonces cuando volvemos para atrás y entramos a ver, uno ya se da cuenta que este paciente es un paciente joven, con un mes de evolución, que tiene blancos y presenta seguramente más que un Hinchey 1, y después la tomografía es con colección. Y nosotros hacemos solamente tomografía con contraste endovenoso. En estos pacientes nunca usamos contraste oral, contestando un poquito una de las preguntas que hubo. Claramente este es un buen paciente para un drenaje percutáneo porque era un absceso no demasiado grande. Lo único malo que tenía era la ventana, que es lo primero que yo me anoté acá y lo traté de poner en el chat al principio, porque la verdad que el abordaje para percutánea no era el mejor. Y claramente ese contenido entérico no era producto de la perforación diverticular, sino de la perforación del intestino delgado, seguramente por la punción. Entonces, esa es la primera cosa. Estos son esos pacientes que son malos para drenarlos desde el punto de vista tomográfico por la ventana. Y a lo mejor en estos casos, una laparoscopía podría solucionar ese problema. Drenar, hacer una prueba de hermeticidad del intestino y si no se demuestra una perforación, tratarlo como si fuera un lavado peritoneal y drenaje. Eso es lo que pasa. Una vez que el débito cambia, claramente hay que operarlo a ese paciente. En muchos lugares podrían operarlo por laparoscopía, otros por abierta. Para operarlo por laparoscopía me parece que hay que tener 3 cosas: equipo entrenado, el laparoscopio y material y un servicio con una buena demanda de estos casos para la experiencia del operador. Pero la vía laparotómica es una buena opción, es una vía segura para resolver el problema. Y ahí uno piensa, ¿a este paciente lo anastomoso o no lo anastomoso? Pero yo no le hubiera hecho una anastomosis a este paciente por todo ese contenido entérico que tenía, y no lo hubiera drenado, hubiera hecho lo mismo. Y con respecto a cuando hace la segunda colección, esa sí es una colección que es una papita para el drenaje endoscópico, para el drenaje percutáneo, superficial, externa, se drenó sin ningún problema y creo que aceleró los tiempos de curación de este paciente, que si no hubiera tenido que haber sido relaparotomizado. Los tiempos van pasando y Lucio Beide, que tiene menos años que yo, pero algunos que tengan más años que yo, los mismos que yo, estos pacientes lo operamos la mayoría de las veces. El advenimiento de los tratamientos percutáneos mejoró muchísimo esto. Después uno hubiera dicho qué pasaba si ese paciente lo drenaban, evolucionaba bien, si había que operarlo o no. Tenía algunas características del absceso que podrían haber hecho que uno hubiera ido a una cirugía electiva. Pero me parece que cómo se lo trató está bien. Y creo que el problema surgió en esa ventana de tomografía, ¿no? Y esa es la pregunta por ahí, cuando hablaron con el grupo percutáneo, si no analizaron eso como una eventualidad de lo que le pasó después. Sí, 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 en el momento sí, o sea, había ese debate de si había o no asas interpuestas. Lo que se llegaba a ver en tomografía era así que no tenía una gran dilatación de asas y el paciente estaba transitado. Eh, por ahí, bueno, nosotros el equipo de cirugía percutánea que tenemos, la verdad es que hacen mucho este tipo de drenajes y no solo drenajes abdominales, sino hablando en sí de ventanas difíciles. Se planteó en su momento, por la condición en la que estaba el paciente, se decidió que por ahí fue lo mejor. Pero sí, o sea, ahora posterior a todo, una vez analizado el caso, se podría plantear o nos podríamos plantear nosotros el tema de hacerlo por la laparoscopía. Hola José, comentas que levanta la mano. Hola Rosa, Lucio, perdón que me ¿cómo le va? meta. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hacer un comentario y una pregunta. Se habló de que la reexploración, por ahí la posibilidad de entrar en forma laparoscópica. Si existía alguna duda que ese drenaje, el débito era entérico o no, yo creo que le habría entrado por la laparoscopía, pero a juzgar por la experiencia de los años y la posibilidad de que esté lesionada un asa de intestino delgado,
y si el drenaje no daba lugar a dudas que el líquido era entérico, yo le habría entrado directamente abierto, a los fines de hacer una buena semiología, porque las lesiones de intestino delgado pueden ser puntiformes y chiquitas, o pueden ser una asa que está plegada y que hayan más de 2 o 3 perforaciones que nos exigen hacer una buena semiología de las asas de intestino delgado, más pensando en estos bodoques inflamatorios y que muchas veces por la paroscopía es hasta riesgoso intentar hacerlo. Le pregunto a los doctores que estuvieron a cargo del caso si tenían dudas de que ese líquido fuera entérico, y si no las tenían, digamos, perdón, si existía esa duda, si se plantearon la posibilidad de hacer el acceso laparoscópico en la primera reoperación, digamos, después de la punción. Y Sí, muchas sí, se gracias. planteó el tema de la paroscopía, pero fue netamente la decisión del servicio de coloproctología. Cabe recalcar que el servicio de coloproctología tiene vasta experiencia a nivel laparoscópico abierto, pero en su momento lo decidieron hacerlo de forma convencional. Y como retroalimentación, agradezco por sus comentarios y creo que en este paciente creo que hubiese sido un buen abordaje laparoscópico. A ver si lo podíamos haberlo solucionado de mejor manera. Perfecto, bueno, súper interesantes los comentarios también de todos, se aprende de la experiencia del resto también. No sé si alguien más del auditorio tiene un comentario, si no los podemos dejar para después de la otra presentación que es de la misma patología. Presento el que sigue entonces, muchas gracias para el equipo del Centro Gallego de Buenos Aires de vuelta. Muchas gracias a todos. El siguiente caso sería el abordaje laparoscópico de la diverticulitis complicada a propósito de un caso del Hospital Misericordia. El autor es Mateo Salvetti con el doctor Estitarelli Bulacio. Vamos a necesitar sí que la gente del Centro Gallego deje de compartir para que pueda compartir el Hospital Misericordia, si puede ser. O está el doctor Salvetti. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto. Ahí comparto. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mateo. Soy residente de cirugía general de primer año en el Hospital Misericordia. Y vamos a presentar este caso. Bueno, que no puedo ver bien la pantalla. Que el tratamiento laparoscópico de diverticulitis aguda complicada a propósito de un caso. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación de Cirugía de Córdoba, a la Asociación de Cirugía de Residentes, por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Bueno, el caso trata de un paciente masculino de 37 años, con antecedentes patológicos personales, paciente refería hipertensión sin tratamiento, negaba alergias, negaba antecedentes quirúrgicos y como antecedentes tóxicos, era tabaquista severo de 20 cigarrillos día, asociado a un policonsumo y desconocía antecedentes heredofamiliares. El motivo de consulta, el paciente ingresa refiriendo un dolor abdominal de 20 días de evolución, con intensidad variable, continuo, de un comienzo insidioso localizado en hipogastrio, y irradiado todo el abdomen inferior. También estaba asociado a un cuadro febril, con registro de más de 38, autoconstatado en el domicilio, con una semana de evolución, y asociado a alteraciones del ritmo evacuatorio que alternaban entre diarrea y constipación. El examen físico del ingreso tenía el control de signos vitales dentro de parámetros normales, estaba subfebril el paciente, eh, estaba vigil, orientado en tiempo y espacio, no tenía ruidos sobreagregados, como particularidad tenía ruidos hidroaéreos disminuidos, el paciente se encontraba distendido, abdomen depresible, doloroso en todo lo que era mi abdomen inferior, amplio dominio del epigastrio,
con defensa y una reacción peritoneal localizada en el hipogastrio. Bueno, en base a esto, pedimos estudios complementarios. Empezamos con un laboratorio que como particularidad tenía una PCR aumentada de 139 y una leucocitosis de predominio polimorfo nuclear de 18.800 blancos. También se le solicitó una orina por el dolor en epigastrio, en hipogastrio, pensando en una infección del tracto urinario que vino sin particularidades. Y en base a esto se le pidió una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Acá en la tomografía, un corte axial, se puede ver un cambio inflamatorio a nivel del colon sigmoide con un enrarecimiento de todo lo que es la grasa pericólica asociado a divertículos en esa zona. Ahí se ve, con pequeñas burbujas de aire sin la presencia de una colección franca. Acá en un corte coronal también vemos un enrarecimiento de la grasa pericólica con pequeñas burbujas de aire pericólicas sin colección. Bueno, el informe de la tomografía se ve una ligera amplitud de la vía urinaria izquierda con relación a un fenómeno compresivo extrínseco en la porción pélvica por una patología inflamatoria regional. No se objetivan adenopatías retroperitoneales y se ve un engrosamiento concéntrico inflamatorio sigmoide en contexto de una diverticulosis colónica, lo que se interpretó como un Hinchey 1A. La conducta, en base al paciente, el tipo de paciente, pensamos que lo mejor fue la internación con un tratamiento médico. Normalmente estos pacientes se pueden, si son diverticulitis no complicadas, sin antecedentes patológicos, se pueden tratar en domicilio, pero con este tipo de paciente que puede tener muy poca adherencia al tratamiento y un seguimiento escaso, decidimos internarlo y tratarlo con tratamiento antibiótico, reposo gástrico y un plan de analgesia. Bueno, el paciente con todo este tratamiento comienza a evolucionar torpidamente, eh, tiene una mala tolerancia a la dieta cuando queremos progresarle, asociado a un dolor abdominal de tipo constante, seguía febril, seguía con registros febriles de 38. Eh, Esto es en el séptimo día, nosotros íbamos controlándolo día a día. En el séptimo día se solicita un laboratorio que viene con una PCR de 167 y una leucocitosis 7.000 blancos. Se han realizado cultivos y serología, los cuales habían dado como resultados negativos. Y el séptimo día se decide realizar una nueva tomografía de abdomen con contraste endovenoso. En la nueva tomografía de control del séptimo día, eh, lo que podemos ver es una colección a nivel del colon sigmoide, con todo el enrarecimiento de las asas, distensión de las asas colónicas, y a esa altura se puede ver todo el contenido heterogéneo pericólico con burbujas de aire. En un corte coronal, se puede ver las asas distendidas y a esa altura, en la altura del colon sigmoides, la presencia de un contenido heterogéneo nos habla de una colección. El informe del especialista en imagen demostró que a nivel digestivo se va a observar una progresión del engrosamiento mural con cambio de superfusión y un contenido heterogéneo mesocolónico sin pared definida, de 4 centímetros por 2 por 3, compatible con diverticulitis Hinchey 1B. Con esto,
pensamos qué conducta tomaríamos en este caso. Si hacemos una conducta expectante con antibiótico terapia, un drenaje percutáneo, un lavado laparoscópico o una cirugía de Harman. Nosotros en el hospital no contábamos con un drenaje percutáneo, no contamos con alguien que lo realizara, con un cirujano experimentado, por lo que se decidió un lavado laparoscópico con colocación de drenaje de la colección. En este video podemos ver que se ve la pared del absceso del Fremont, o sea, se había plastronado y comenzaba a debitar un líquido francamente purulento. Acá se trata de aspirar el líquido purulento. Acá en otro video también podemos ver cómo drenaba. Se trató de hacer un pequeño agujero en la pared del absceso para poder drenarlo, eh, con el riesgo, bueno, de perforar alguna víscera, pero con el objetivo de quitar el foco infeccioso. Se realizó una aspiración y lavado de todo el contenido. Ahí se trata de aspirar. Después se ingresa por otro trocar la sonda aspirativa y se ingresa, no se ve en el video, pero se comienza a drenar bastante contenido purulento ahí en caída. Y por último se coloca un drenaje dirigido a la colección. Bueno, se envía el material obtenido a cultivo, donde se aíslan dos bacterias, una Escherichia coli y una Klebsiella. La Escherichia coli era resistente a ampicilina sulbactam, pipertazo, trimetroprima sulfa y cefalozolina. Y la Klebsiella era resistente también a ampicilina, ceftriaxona y sencilla, trimetroprima sulfa y pipertazo. Se hace interconsulta con servicio de infectología, por lo que se rota el esquema antibiótico y se comienza con piperacina, tazobactam, amikacina y vancomicina. El paciente continúa internado, cumple los 7 días de tratamiento antibiótico con una buena mejoría clínica, mejoró los parámetros del laboratorio, si bien la PCR se había aumentado, había disminuido la leucocitosis y el drenaje ya no drenaba más material purulento, por lo que se decía retirarlo y se decía la autopsia talaria, con indicaciones. El seguimiento se hizo a las 8 semanas, una videocolonoscopia, en donde se informa que a los 50 centímetros del margen anal se ve una mucosa rectal ligeramente congestiva, con trama vascular conservada, e impresión un sigmoide con reducción del calibre de la luz y mucosa edematosa. Por lo que se decide una cirugía programada ya en otro tiempo. Se decide la sigmoidectomía con anastomosis primaria del colon. El paciente tuvo una buena evolución y fue de alta. Como para agregar, quería agregar el sistema de clasificación. Pensamos que lo más que es importante saber qué estadio está la diverticulitis al momento del diagnóstico. Sabemos que hay varios sistemas de clasificaciones, como Hinchey, Neff, Sher, Ambrosetti, Kaiser, Mora López, Salines, y en 2015 se implementó la nueva clasificación de la WCS, que nos sirve para estadificar el estadio de la diverticulitis y poder tomar alguna conducta. Dentro del WC se divide en una diverticulitis no complicada y una diverticulitis complicada, donde la no complicada es un estadio cero con engrosamiento de la pared colónica, aumento de la densidad de la grasa pericólica, y la complicada donde vemos un estadio 1A, burbujas de aire pericólico o un poco de líquido pericólico sin absceso dentro de los 5 centímetros del segmento intestinal inflamado. En el estadio 1B, un absceso menor de 4 centímetros. En el estadio 2A, un absceso mayor de 4 centímetros.
En el 2B, aire distante más de 5 centímetros del segmento intestino inflamado. Y en la etapa 3 y 4, líquido difuso sin aire libre en la etapa 3. Y en la etapa 4, líquido con aire libre distante. Aquí nos habla ya de una perforación corónica. A modo de resumen y para terminar, finalizar, vimos que hay varios trabajos sobre la comparación de los drenajes laparoscópicos con la resección del intestino afectado. Los trabajos más relevantes son el de Ilala, luego se sacó el Scandib y Lola. El de Ilala compara el lavado laparoscópico con la resección, donde hubo una marca diferencia con respecto al lado laparoscópico, con una mejoría. Decía que era mejor el tratamiento laparoscópico con colocación de drenaje, eh, porque disminuía el tiempo de hospitalización del paciente y las posibles comorbilidades que tenía una resección. Después el Scandi hizo un trabajo donde dice lo contrario, que no hay diferencias significativas en las comorbilidades entre una resección y un lavado laparoscópico. Y el trabajo de Lola se tuvo que suspender porque no tenía buenos resultados el tratamiento laparoscópico de la diverticulitis, de la perforación o sea, de la peritonitis purulenta de la diverticulitis. Bueno, eso fue todo. Bueno, Mateo, bárbaro. Perfecta tu presentación, muchas gracias. Hiciste un trabajo muy bueno y está muy bueno también tener la consideración, esta posibilidad cuando no tenemos, algún centro no tiene la disponibilidad de cirujanos percutáneos o de algún imagenólogo que se anime a poner un drenaje percutáneo, saltearnos ese paso y hacer una medida quizás poco invasiva y más disponible, que es el lavado laparoscópico, digamos. Así que está muy bueno y muy buena la aplicación, así que y muy bien presentado. Bueno, comenzamos con los comentarios, empezamos con los comentadores. La doctora Albosi está por ahí, o el doctor Minoldo, cualquiera de los dos, si quiere empezar. Bueno, acá estoy, perdón. Estaba muteada y sin cámara. Bueno, o sea, creo que lo que nos tenemos que llevar de esto es que la enfermedad diverticular dejó, o sea, de ser una patología nada más del cirujano, sino que hay que empezar a verla multidisciplinariamente, y siempre empezar, ¿no? Por lo menos complejo a lo más invasivo. Con respecto a este caso, yo al paciente también lo hubiera internado, pero más que nada por cómo estaba el examen físico, con esa reacción y defensa peritoneal, por la PCR que tenía y los blancos. Em, Creo bueno, que no podemos hablar acá del lavado peritoneal diagnóstico en sí, porque no era un Hinchay 3, ¿no? O sea, lo que hicieron fue un drenaje de un absceso, que como no estaba la vía percutánea, lo hicieron laparoscópico, que estuvo buenísimo, pero no fue un Hinchay 3 con una peritonitis purulenta con el lavado, ¿no? Que eso es lo que el try, o sea, el brazo Lola del Lady y todo, como que están en contra porque dicen que tienen mayor riesgo de reoperaciones y de peritonitis, ¿no? De peritonitis no resueltas. Eh, la verdad que el drenaje laparoscópico es una muy buena opción cuando uno no cuenta con el drenaje percutáneo. Creo que el caso estuvo muy bien resuelto y, qué sé yo, por ahí yo hubiera, o sea, se veía la verdad que estaba todo muy pegoteado, pero por ahí ver si no podían drenar y ya hacer la resección y la anastomosis, ¿no? Porque pensar que era un chico joven de 37 años, bueno, era hipertenso no tratado, pero por ahí podían hacer drenaje y resección y todo y no ir al segundo paso, pienso, pero bueno, la verdad que estuvo muy bien resuelto. Y, esto también, como decía el doctor Latif, que quede claro más o menos para que se lleven, o sea, siempre el diagnóstico lo hacemos generalmente con tomografía, con contraste endovenoso, y ya con eso podemos ver bien y determinar todos los hinchays digamos, qué tiene y qué complicaciones hay, y por ahí más en los pacientes que están, no sé, distendidos, con dolor o todo, creo que no tiene sentido darle contraste bioral,
porque bueno, podemos empeorar todo ese cuadro que tiene. Perfecto, Doc. No sé si está presente también los cirujanos que actuantes, si le quisieran responder a Doc si hay alguna razón por la cual decidieron dejar eso y no hacer la resección primaria, si tienen experiencia con resección primaria en anastomosis primaria. Sí, bueno, gracias gracias por la invitación. La presentación, caso que inicialmente el objetivo de esta presentación es cómo tratamos de acuerdo al lugar donde uno desempeña su actividad, ¿no? Es una patología muy frecuente, es una patología que habitualmente en gran parte del país uno no cuenta con cirujano especialista en coloproctología, tampoco obtenés la posibilidad de drenaje percutáneo, entonces uno tiene que arbitrar los medios para solucionar la urgencia, ¿no? Quizá lo que se que intentó hacer inicialmente acá en damage control, el paciente realmente se volvió complicando de un hinche I1A y ver esa colección de pus en la laparoscopia realmente fue bastante difícil. Ahí con el doctor Titari le habíamos enterado con este caso. En el transcurso de la tarde, habitualmente nosotros, al no contar servicio de cirugía mínimamente invasiva y percutánea, siempre los casos que podemos programar los diríamos gracias a la ayuda, siempre sostenía, lo destaco siempre el doctor Ovejero, pero en casos de urgencia no tenemos esa posibilidad. Y actualmente la reintegramos al servicio la doctora Cecilia Rodríguez Oces, así que ya ahora vamos a poder contar con ese recurso. Pero es bueno hacer la salvedad esa, justamente más allá del Dilala y el Scandi, que da resultados distintos en cuanto a lo que es Hinchey 3 en peritonitis purulenta fecaloidea, en cuanto al uso de la laparoscopia, es como que prácticamente ya ven los trabajos que no se debe usar, pero sí queremos hacer hincapié en que puede ser un recurso válido en algunas situaciones como esta. ¿Por qué no se hizo resección primaria, ya sea tipo Harman, que está discutido también hoy actualmente esa posibilidad, sino resección primaria con anastomosis, resección, perdón, y anastomosis con o sin ileostomía de protección? Es porque realmente era todo un plastrón, toda la cuerda cólica pegada a la pared como cortina y todo el mesocolon muy engrosado. Y lo que nos asustaba también, un dato muy importante ahí en la tomografía, que era dilatación del uréter izquierdo. Entonces no sabemos si en todo ese proceso involucrado podemos causar más daño con la cirugía que la solución que le pretendemos dar. Afortunadamente la evolución lo dice ya, con el drenaje laparoscópico, el paciente mejoró ostensiblemente y nos permitió hacer una cirugía un poco más segura en un segundo tiempo. Es muy múltiples las posibilidades, ¿no? Depende, creo que las decisiones son tomadas en equipo y tiene que ser muy dirigida a cada caso puntual. Quizá un poco el hincapié de esto, con esta presentación era eso más que nada, y de acuerdo a las capacidades de cada institución de poder resolver estos casos, que es muy frecuente. Una consulta nada más. Antes de retirar el drenaje, ¿le hicieron algún control por imágenes o algo? ¿O débito negativo y lo sacaron? Muy buena pregunta. Generalmente la clínica del paciente era muy, muy positiva. Nuestra idea también, bueno, otro tema para discusión, ¿no? La videocolonoscopia temprana, precoz, después estos cuadros para asegurar el diagnóstico, que nosotros le hicimos. Pero generalmente ya la clínica del paciente, transitado, buena evolución, todo, no hicimos de nuevo una tomografía para evaluar cómo está todo. Tampoco tenía clínica de un acceso a distancia o gas en otra situación, el control fue muy estricto. Es un paciente que realmente era pobre consumo, un paciente que realmente el dolor de él era potenciado a 1000, le daba morfina y no le calmaba. Así que era un paciente complejo, pero le hicimos un seguimiento muy estricto. Y motivo por el cual nosotros, al ver que ya un tiempo de evolución razonable con el paciente transitado como un estado general, la verdad, con lavado inclusive del drenaje, como lo colocaba, no sabía absolutamente nada, entonces decidimos retirarlo sin mediar otra cosa que el control estricto y sin alarma. Perfecto, Doc. Gracias por la respuesta. Tenemos 5 minutitos para más comentarios. El doctor Minoldo, no sé si quiere comentar algo. Sí, ¿cómo están? Bueno, primero nada, de nuevo, felicitaciones por el caso. Hay que estar ahí, sinceramente. Uno escuchando ahora el caso es muy fácil decir cuáles son las medidas a tomar. Pero nosotros creo que en el sanatorio lo hemos manejado un poquito distinto. Por ahí la dosis del antibiótico, hemos ido a dosis máxima de ampicilo directamente, a 3 gramos cada 6. La segunda imagen de control, por ahí hacer un hinche y uno b hasta lo hubiésemos esperado un poco si clínicamente el paciente lo permitía. Y lo que sí hubiésemos cambiado es en la conducta quirúrgica, si ya desbloqueamos la colección, aunque sea, se va con un Harman laparoscópico.
Es verdad que es dificultoso hacer la disección y demás, pero por lo menos un Harman sin hacer resección, simplemente abocar hacia afuera y que salga el paciente de ese contexto. Pero creo que la verdad lo han resuelto muy bien. Así que felicitaciones nuevamente. Muy bien, muchas gracias. No sé si el doctor Latif quedó con la mano levantada o quiere hacer un Sí, comentario sí, también. Bárbaro. un comentario lo más corto que puedo. En estos casos, es un paciente clínicamente grave e imaginológicamente grave, por lo que se veía ahí en esas cosas. En cuanto a las clasificaciones, la verdad que Hinchey o cualquiera de esas clasificaciones de lo único que hablan es del estado de la cavidad abdominal. Y uno solo puede acceder por imágenes o abriendo la panza. El problema en estos pacientes radica en que a eso siempre hay que agregarle un score clínico de gravedad. Apache 12, que más usamos, porque los usan la mayoría de las terapias intensivas donde trabajamos, y eso es lo que hay que hacer. Las clasificaciones son buenas, pero para lo local. Pero lo que mata a estos enfermos es lo sistémico, muchas veces, porque son pacientes añosos, con carga y muchas cosas clínicas. Con respecto a los trials, podemos discutir 2 días con los trials, porque ni el Dilala, ni su variación en las dos ramas, ni el Scandip, ni ninguno de esos son exactos en lo que van a predecir. Y, y uno lo ve cuando alguien ve que se compara lavado peritoneal o resección y anastomosis, y en el otro lado está la gran operación de Harman, estamos tratando pacientes distintos. Entonces, eso es lo que hace mala a estas clasificaciones, porque no se es homogéneo en la calidad y clasificación de los pacientes que entran. Por eso no hay ninguna clasificación que sea ideal. Otra cosa importante, fíjense ustedes como discutimos el otro caso, y a lo mejor una mala ventana podía hacer que el otro caso se drenara como se drenó este, y a lo mejor hubieran dado bien. Lo más importante cuando hicieron este procedimiento era ver si había perforación del colon, con una prueba hidráulica o neumática para ver si había perforación. Si había perforación, hay que seguir. Esté el uréter dilatado, esté todo mal, hay que terminar seguramente en un Harman. Si uno ve indemnidad, puede hacer esta cirugía, porque finalmente, y está el doctor Titarelli por ahí que lo debe utilizar mucho, esta operación para el lavado laparoscópico en Hinchey 3 es una forma de cirugía de control de daños. Y así está descrito en la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Se controla el daño y después vemos qué hacemos. Y es lo que se hizo en este caso, que a lo mejor se operó tarde, un domingo, no eran coloproctólogos los que lo operaron y eso cambia mucho el resultado. Finalmente, lo que decía la doctora Delbo es cierto, equipo multidisciplinario, pero siempre la cabeza tiene que ser la del cirujano. Que discuta la vía de abordaje, que discuta si tiene una buena ventana o no. Las características tomográficas de estos pacientes son muy importantes para eso. Y la verdad que claramente este paciente terminó en una cirugía electiva. 2 cosas malas tenía cosa. Uno, la evolución clínica e imaginológica que tuvo en la primera operación. Y la segunda cosa es que era un hombre joven, 37 años, si yo no anoté mal. Entonces a mí me parece que estuvo muy bien tratado, salió de la urgencia bien y nosotros lo que no tenemos que hacer es hacer cosas que no se deban o por ahí cirugía de más si el paciente puede salir de esta eventualidad como salió. Pero no se olviden, quien haga lavado y drenaje laparoscópico, 100%, lo discutimos con Gustavo Rossi y la gente del italiano, que son los que más experiencia tienen en la Argentina, con publicaciones a nivel mundial de estos casos, siempre ser claros y que el paciente no tenga perforación. Y nada más. Gracias. Muchas gracias por dejarme participar. Se lo dije, creo que a ti, Tarelli, ayer. Son 2 casos muy lindos que se van a presentar. No me los voy a perder y bueno, y creo que ganamos mucho esta tarde. Gracias. Bueno, Doc, muchas gracias por su comentario también. La verdad que es súper enriquecedora la reunión de hoy. En honor al tiempo nomás, si me dejan 2 palabritas, porque esto que dijo el Doc es muy importante de la necesidad la problemática de que no se unifica mucho
la caracterización del cuadro cuando ingresan, entonces no se sistematiza cuáles son los pasos a seguir, entonces cada uno va haciendo lo que tiene experiencia. Hay que hacer trabajos al respecto. Y quería nomás compartir una cosa, hay un trabajo actualmente en curso del equipo del doctor Avellaneda, Nicolás, acá está el Instagram si lo quieren seguir, que está reclutando pacientes, se llama Diverticular Latam, para que más o menos todos puedan participar, reclutar pacientes para ver cómo lo manejó cada uno a su caso y ver los resultados y qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer, por lo menos acá en Latinoamérica, cómo lo vamos haciendo. Si lo quieren agregar, es algo súper interesante para participar de un trabajo grande, digamos. No sé si lo conocían, pero bueno, están todos invitados para agregarlos y empezar a participar. Pero bueno, sin más, después del chivo, sí, les agradezco mucho por permitirme coordinar la sesión y a todos los comentadores por toda la predisposición y la buena voluntad y ni que hablar a los expositores que presentaron estos casos súper interesantes. Así que muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. Entonces, en nombre de la Asociación de Cirugía de Córdoba, estamos muy contentos por la reunión científica de hoy, con muy buena asistencia, muy buenos trabajos, en un tema siempre vigente, discutible, polémico por ahí, y que nos dejó muchas enseñanzas. Les agradecemos en nombre de la asociación a los presentadores y a toda la gente que participa. Damos por cerrada la sesión. Gracias. Bueno, Chao a todos. saludos a todos. Chao, Gracias. gracias.